Con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Tiene siempre Integralia mucho que analizar y comentar. Siempre tratamos de ser puntuales para difundir el esfuerzo. Encabeza Luis Carlos Ugalde en ese sentido. Por cierto, tiene algo muy interesante sobre Acapulco a 6 meses del huracán Otis, de lo cual hablaremos la semana que viene desde el puerto de Acapulco, por supuesto. Pero en este momento queremos conversar con Luis Carlos Ugalde un poco en continuidad con lo comentado hace unos instantes por Carlos Elizondo Mayer Serra sobre este asunto de las reformas del presidente de la República. Luis Carlos, ¿cómo están ayudando al plan C del presidente las actuales reformas que están siendo discutidas con sus asegúnes en el Congreso? El ridículo que de los duendes que le cambiaron la redacción, en fin. Estamos contigo, Luis Carlos. Mira, Pepe, el tema es que el plan C del presidente López Obrador es básicamente erradicar al Poder Judicial con un mecanismo de control. Ese es el tema, y esto es muy importante porque en los últimos años las empresas, las personas, los gobiernos han tenido siempre una ventanilla que es la Suprema Corte o los jueces mediante recursos de amparo para detener acciones del gobierno, para poder obtener algún tipo de protección, porque el gobierno, y todos los gobiernos cometen en ocasiones arbitrariedades, y si no tienes esta ventanilla, no te puedes proteger. En el caso de lo que votó ayer el Senado y lo votará la Cámara de Diputados la próxima semana, es el inicio de la ejecución del Plan C. Básicamente lo que hicieron es que limitan la suspensión de medidas cautelares de los jueces. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo. En los últimos 4 o 5 años en el Tren Maya, cuando iba un particular, un ambientalista, a decir que el Tren Maya estaba causando algún daño ambiental, detenían la obra mientras se investigaba. Bajo la nueva normatividad no puedes detener la obra sino hasta que la Corte o un juez decida el tema en definitiva. Y en ocasiones eso lleva muchos meses o a veces incluso años. Tal forma que cuando un juez o la Corte decida sobre un tema, pues ya causó un daño irreparable. Y esto es el primer paso, porque lo que quiere López Obrador es que si gana la mayoría calificada, dentro de algunos meses van a quitar a todos los ministros de la Corte, los van a correr y van a nombrar a 9 nuevos mediante voto popular, y sabemos lo que significaría elegir a los ministros de la Corte por voto popular. Y creo que ese es el tema central. Yo escucho a los empresarios en México, que son los que pueden perder más con esto, preocupados más por las políticas públicas que por el control y la protección. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ellos dicen, Claudia Sheinbaum va a abrir o no va a abrir el sector energético. Claudia Sheinbaum nos va a dar oportunidades para participar en el nearshoring. Pero este tema es un tema más de fondo porque significa el mecanismo que tenemos todos para protegernos del gobierno, que siempre por definición quiere hacer más y más, aunque eso violente los derechos de las personas. Entonces, esto que pasó ayer en el Senado me parece que es el inicio de este plan. ¿De qué depende hasta dónde llegue el plan C, que es desmontar al Poder Judicial como un mecanismo de control? Pues dependerá de cuántos votos obtiene Morena en el Congreso el 2 de junio, dependerá de lo que decida la nueva presidenta. Si es Sheinbaum, pues ya sabemos que sí quiere ir con el plan C, porque lo dice todos los días. Si es Xochitl Gálvez, sabemos que no quiere ir con ese plan. Y luego dependerá de otra decisión, que a fines de este año hay un nuevo cambio de un nuevo ministro de la Corte que termina su función y el nombramiento de uno nuevo. También de eso depende. De tal forma que eso es lo que está en juego para los próximos años en el país, Pepe. Pues muchas gracias, Luis Carlos, gracias por tu comentario. Sí, hay mucho en juego en este momento en la mesa y efectivamente los cambios a los que hace referencia, los cambios en el tema de la ley del Poder Judicial, requieren justamente la mayoría calificada, 3/4 partes del Congreso, lo cual en este momento Morena y aliados no tienen. Entonces necesitan ganar primero las elecciones con esa mayoría calificada para poder lograr ese objetivo. Pero mientras tanto, lo que ahora se está discutiendo son reformas a leyes que basta con la mayoría simple para ser aprobadas, como seguramente ocurrirá el próximo sábado, a pesar de los duendes traviesos en el Congreso en las madrugadas. Así es, Pepe, efectivamente. Muchas gracias, Luis Carlos, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.